Buenas a todos. Hoy quiero hacer un vídeo que viene un poquito a colación del vídeo anterior que hablamos del ego. En esta vez quiero hablar un poco de lo que es el ego espiritual, ¿vale? Entonces, muchos de vosotros ya habréis tenido constancia de ellos, porque es una de las cosas que suelen pasar al principio del despertar, ¿no? Cuando nosotros despertamos y empezamos a obtener esa conciencia donde nos enseñan a trabajar más desde la luz, desde el amor, desde el compartir, recordar que nosotros somos yo, ¿vale? El yo y el ser, la esencia, ¿vale? Cuando nosotros empezamos a tener más conexión con la esencia que con el yo, cuando empezamos a trabajar más desde la luz, desde el amor, cuando lo involucramos dentro de lo que es el despertar espiritual o el crecimiento personal, desarrollo personal, más en el despertar espiritual, porque recordemos que el crecimiento personal es más una evolución a nivel de conciencia terrenal, a nivel de madurez, y el despertar espiritual es más la conexión con nuestra esencia, la conexión con lo divino, con la creación, con el universo y con Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando empezamos en el despertar espiritual y empezamos a querer trabajar dentro de esa conciencia más de luz, más de amor, se despierta en nosotros una voluntad de servicio. Para mí la voluntad de servicio es esa necesidad que se empieza a crear de querer ayudar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes. Cuando estamos en ese momento que se despierta esa necesidad de querer ayudar, sí es cierto que ahí empezamos a darnos cuenta que puede haber una aparición de lo que es el ego espiritual. Cuando nosotros empezamos a ver, cuando empezamos a conocer personas quizá más que están más desarrolladas, ya llevan más tiempo en el proceso, donde utilizan o dedican mucho de su tiempo para poder ayudar a otras personas, surge esa necesidad de querer hacerlo también. Pero cuando la necesidad es querer demostrar más que los demás, ahí estamos trabajando desde un ego espiritual. El ego espiritual no deja de ser lo mismo que el ego terrenal, es lo mismo. Simplemente nos identificamos con la nueva situación o la nueva consciencia que estamos adquiriendo, y bajo esa consciencia el ego hace una metamorfosis y cambia para crear una imagen nuestra más espiritual, más de luz. Entonces, ¿qué va a hacer el ego? Nos va a intentar condicionar con esa capa, con ese velo de espiritualidad, pero no va a dejar de ser directamente un ego puro y duro. Cuando nosotros queremos dar más, demostrar más, sentirnos más que otros, estamos trabajando desde el ego. Con lo cual, es bueno, como hablamos en el vídeo anterior, llegar a ese nivel de equilibrio entre el ser y el yo, siempre teniendo en cuenta que el yo, que es el ego, lo tengamos a unos niveles los más mínimos para que no condicione nuestra conducta, nuestro proceder en el día a día. El ego espiritual es lo mismo, tenemos que llegar a unos mínimos para que no nos condicione en nuestra forma de proceder. ¿Qué pasa con el ego espiritual? Bueno, pues el ego espiritual nos hace entender que nosotros somos almas que estamos con un compromiso o aceptamos un compromiso de ayuda a nuestros hermanos, ¿vale? Pero como lo elevamos tanto realmente, podemos llegar hasta el punto de juzgarnos. Entonces, el ego espiritual es una parte donde tenemos que ir con mucho cuidado para no caer en ese pozo, porque entonces todo lo que estemos aprendiendo no va a servir de nada. Si nosotros entramos entramos, no, porque realmente no entramos, bueno, habrán personas que sí han querido a través del desarrollo personal, a través de sus creencias, han querido entrar en el despertar espiritual y han conseguido entrar en ese proceso, pero la gran mayoría entramos debido a una situación que hayamos tenido antes. Por eso es el despertar. Cuando nosotros entramos en el despertar, tenemos que ir con cuidado de no jugar con eso, porque realmente entonces todo lo que estamos aprendiendo no nos va a servir de nada. Si dejamos un ego
más material, más basado en el yo, en lo terrenal, y para adquirir un ego más basado en lo espiritual, vamos a seguir actuando de la misma manera. Simplemente lo vamos a estar todo camuflando desde un punto de vista o desde una percepción más espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Es súper importante entender que entrar estar en el despertar no significa que tengamos que aceptar todo como nos venga. Ojo, la aceptación es muy importante, pero no tenemos que mezclar la aceptación con la resignación o con el conformismo. ¿A esto que me vengo a referir? Cuando nosotros estamos trabajando desde la luz, desde el amor, nos van a seguir pasando cosas igual que si no estuviéramos en el despertar espiritual, como le puede pasar a cualquier persona que tengamos a nuestro alrededor. O sea, por estar en el despertar, como ya hablamos en el vídeo anterior, no significa que vamos a estar libres de enfermedades, de momentos malos, de situaciones donde podamos incluso llegar a tener el pensar de sentirnos defraudados, de sentirnos solos. O sea, el despertar espiritual no significa que no vayamos a pasar por esos procesos. De hecho, esos procesos son los que nos van a ir enseñando desde la aceptación, nos van a ir enseñando, que son necesarios para nuestra evolución. De todo proceso que vivamos en la vida, y me refiero a proceso, a cualquier situación que podamos tener en el día a día, por muy mala que sea, recordad que siempre hay una enseñanza de todo eso. Muchas veces va a ser muy difícil discernir y saber cuál es la enseñanza dependiendo de la situación que nos esté tocando vivir. Porque cuando la situación es buena, no hay ningún problema. Pero cuando es una situación mala, es muy difícil. Ahí está la prueba, saber entender por qué nos está pasando, o más que por qué nos está pasando, qué tenemos que aprender de esta situación que estamos viviendo. ¿Vale? Entonces, la aceptación es muy importante. Yo sé que, y he vivido el caso cercano y no hace mucho tiempo, yo sé que es muy difícil, por ejemplo, cuando tenemos una pérdida de un ser querido, cuando aparte son seres queridos muy, muy cercanos, cuando estamos refiriéndonos a padres, madres, hermanos, es muy difícil aceptar que esa alma ha partido porque ya ha cubierto o ha cumplido su misión de vida y ha partido. Entonces, es difícil, pero aún es más difícil, por ejemplo, cuando esa persona ha partido de una forma de repente o tras una enfermedad terminal. Entonces, yo entiendo que en esos momentos es muy difícil hacerle entender a una persona que todo eso que ha vivido esa persona, la que ha partido, más lo que vivimos todos los que estamos alrededor de esta persona, todo eso es una enseñanza, porque en esos momentos nuestra mente se bloquea, nuestra mente terrenal se bloquea, no aceptamos o no asumimos el porqué el sufrimiento, cuando es por una enfermedad o cuando es por un suceso trágico, no sabemos entender o no reconocemos eso como una posible enseñanza. Entonces, sé que en esos momentos una persona no va a poder trabajar desde una aceptación, porque realmente, sin mentirnos, es muy difícil en un momento de esos plantarte y pararte a pensar, esto ha sucedido por esto y de esto tengo que aceptar o entender que mi enseñanza es esta. Es muy difícil. Por eso siempre os decía, el ego siempre va a estar, la parte terrenal, nuestro ser siempre va a estar. No podemos, porque al fin y al cabo somos materia, somos humanos, o sea, no podemos vivir en una vibración totalmente llena de luz, llena de amor, llena de paz, de armonía. Es muy difícil. Lo que antiguamente se llamaba el nirvana, o sea, la iluminación, es muy difícil realmente, y más en la sociedad y en los tiempos que estamos viviendo ahora. Entonces, la aceptación es entender que todos los sucesos que vivimos o los procesos por los cuales pasamos, aun dentro del dolor que nos puedan estar provocando, hay una enseñanza. Detrás de todo eso siempre hay una enseñanza.
nos guste más o menos el proceso que estemos teniendo, hay una enseñanza. Entonces, la aceptación es entender que eso debemos de vivirlo como nos viene. En el tema de enfermedades, cuando tenemos una enfermedad, cuando es una enfermedad terminal, sé que es difícil aceptar que se acaba, que dejamos la parte terrenal, es muy difícil, pero está demostrado, hay estudios donde las personas que aceptan ese proceso, muchos de ellos tienen recuperación. En enfermedades a veces muy graves tienen recuperación, y las que ya son totalmente terminales, la aceptación lo que hace es ese periodo hasta la desencarnación, esa persona, ese alma, va a vivirlo totalmente diferente. Si nosotros lo vivimos desde una frustración, desde una negación, desde una rabia, una ira, todo ese tiempo vamos a estar en esa vibración y todo va a ser negativo. Pero sabiendo desde la aceptación que estamos en ese proceso, si lo vivimos desde una aceptación, el tiempo que sea, vamos a poder mitificar ese dolor, intentar vivirlo lo mejor posible y aprovechar quizás ese tiempo para hacer todas aquellas cosas o para entender muchos procesos que antes no entendíamos, ¿no? Entonces, la aceptación significa aceptar que todo tiene un porqué y una enseñanza. Pero eso no quiere decir que por estar en el despertar espiritual, no quiere decir que todo lo tengamos que aceptar. No quiere decir, normalmente el despertar espiritual, con las etiquetas, que ya hablaremos un día de las etiquetas sociales, normalmente la gente lo relaciona pues a los Hare Krishnas, a los hippies, a esas personas que siempre están felices, que siempre están cantando, que todo lo ven bien. Entonces, ese estado de vibración es muy difícil de conseguir. Se puede conseguir también mediante sustancia. Pero a un estado emocional normal es muy difícil conseguir esa vibración. El despertar no significa estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, totalmente en plenitud y felicidad. Porque recordad que hay una gran parte nuestra que es material, es física, es terrenal. Entonces, no podemos vivir en ese estado de felicidad y de alegría, y no podemos totalmente. Entonces, también es cierto que estar en el despertar espiritual, trabajar desde la luz, desde el amor, significa comprensión, comprender a la persona que tienes enfrente, comprender la situación que estás viviendo, la aceptación, ¿vale? Pero no por eso tenemos que trabajar desde la resignación, que es otra cosa, o desde el conformismo. Cuando nosotros vivimos una situación que no nos gusta, cuando es una situación que nosotros tenemos, ojo, nosotros tenemos el poder de poder no vivir esa situación, sino darle una vuelta, ¿vale? No tenemos la obligación por qué pasarla. Cuando nosotros tenemos un enfrentamiento, por ejemplo, con otra persona, no estamos obligados a aceptar esa conducta hacia nosotros de una persona. Sí que tenemos que comprender que esa persona está en ese estado, ¿vale? Pero no tenemos por qué aceptar esa conducta hacia nosotros. Con esto quiero decir, muchos de la gente espiritual, en función sobre todo en el cristianismo, al mítico ejemplo de poner siempre las dos mejillas, no tenemos por qué poner las dos mejillas. Si alguien está teniendo una conducta con nosotros que no nos gusta, no tenemos por qué aceptar. Tampoco tenemos que ir en contra de esa persona, simplemente es bordear esa situación y alejarnos de ella. Por ejemplo, eso se habla mucho en la filosofía del Tao. La filosofía del Tao es, para que pongamos un ejemplo, si en un cauce de un río ponemos una piedra grande que tapa el cauce, el agua lo que va a hacer es bordear esa piedra o sobrepasarla y continuar con su camino, ¿vale? Eso sería la filosofía, un breve resumen de lo que sería la filosofía del Tao, ¿no? Entonces, hay que buscar, si yo, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Si yo estoy en un camino donde vuelve a caer una piedra que me tapa mi proseguir, ¿vale? Si yo intento mover esa piedra, no voy a poder
moverla porque pesa mucho y no tengo la fuerza suficiente. Pero si, por ejemplo, a mí me dan una herramienta para romper esa piedra en piedras pequeñas, podré coger esas piedras e ir separándolas y yo al final podré proseguir con mi camino. Siempre hay que buscar esa forma de poder sobrellevar o sobrepasar las situaciones que nos trae la vida de la mejor manera posible y no quedarnos atascados o enrocados en ese problema. Entonces, en la comprensión de que muchas de las situaciones que nosotros vamos a vivir en la vida no van a ser condicionadas por nosotros, sino que van a ser provocadas, por ejemplo, por segundas personas, hablando, por ejemplo, en un símil muy fácil, ¿no? En el choque o en una discusión con otra persona, nosotros no tenemos por qué aceptar. Si estamos en un trabajo y nuestro jefe no nos trata bien, no nos valora, o nos denigra, o nos trata con un trato peyorativo hacia nosotros, no tenemos por qué aguantar, ni tenemos por qué poner la otra mejilla. Estas son situaciones que nosotros podemos controlar y podemos aceptar, tenerlas o no tenerlas. Entonces, esa creencia de que la persona que está en el despertar espiritual todo lo acepta, todo le va bien, todo lo asume, no es 100% así. Dentro de la parte que tenemos más espiritual, más energética, más desde la luz, desde el amor, nos va a servir para entender por qué muchos procesos los tenemos y para comprender al que tenemos enfrente, e incluso para comprender por qué nosotros muchas veces hemos actuado de una manera que a lo mejor no era la más adecuada. El despertar nos va a servir para crecer y para, a la misma vez que crecemos nosotros, poder entender todo aquello que nos rodea. Pero eso no significa que tengamos que aceptar todo porque así es como deberíamos proceder. No. El despertar es un crecimiento interior, es un crecimiento como persona y es un crecimiento como consciencia. Pero hay muchas creencias que son dogmáticas. Yo, por ejemplo, hace poco vi un TikTok que me hizo mucha gracia. Como ya os dije en un vídeo, yo soy tatuador. Entonces, yo vi un TikTok donde una chica joven hablaba de que Dios no quería que la gente se tatuara, que no llevasen tatuajes, que no mancharan su piel, porque era como manchar el espíritu, manchar su cuerpo. Y yo vi la cosa más absurda del mundo. Lo primero de todo, Dios, el creador, Buda, Alá, Jehová, me da igual el nombre que le pongáis, ninguno juzga, ninguno va a juzgar, porque si Dios, en mi caso como cristiano que soy, es capaz de aceptar el hijo que ha quitado la vida a otro hijo, cuando desencarne, ¿cómo no te va a aceptar porque tú lleves un tatuaje en tu cuerpo? Ese tipo de creencia dogmática, esa parte tan estricta, no la tengáis en cuenta, porque no vais a ser juzgados, y he puesto el caso de un tatuaje, no vais a ser juzgados porque llevéis un tatuaje, no vais a ser juzgados porque de jóvenes robasteis un lápiz, una goma, todos esos pecados no van a ser juzgados. Sí que es cierto que tú tienes que basar tu vida en intentar hacer el bien para ti y para todos los demás. Eso es cierto. Pero esa creencia tan aferra y tan estricta, yo por lo menos en mi caso no lo comparto. ¿Y esto qué tiene que ver con el ego espiritual? Pues que el ego espiritual, en esa voluntad de querer ser los mejores, de querer ser los más buenos, de querer ser los que más damos, los que más repartimos, los que más mejores obras hacemos, los más espirituales, en ese querer ser así, cuando no procedemos así, nos juzgamos.
Nos juzgamos directamente. Es que, mira, he pasado por delante de una persona que no tiene casa y no le he dado una moneda. No puedes estar juzgándote. Primeramente porque no podemos. Bueno, si se puede, perfecto, ¿no? Pero la gran mayoría de personas no podemos pasar por una persona sin techo y a cada persona sin techo que veamos poder darle una moneda. Porque hay algunos que justamente tienen para ellos, no pueden ir dando a todo el mundo. Y con esto que digo, muchos van a pensar, pues vaya espiritualidad tienes tú. No es que yo no tenga espiritualidad, perdón, sino soy consciente de que yo no tengo que ayudar a todo el mundo. Yo tengo que ayudar a todo a lo que yo pueda llegar, pero no tengo que ayudar a todo el mundo. Y porque no ayuda a todo el mundo, no quiere decir que yo sea menos que aquel que ayuda a más porque sus posibilidades se lo permiten. Me refiero a que no se debe uno juzgar si en todo momento no está actuando desde el amor, desde la luz, desde la armonía, porque es imposible. Porque entonces tendríamos tantas necesidades y tendríamos tantas buenas obras por hacer que no daríamos abasto en un día. En un día me refiero a que con 24 horas, con todo lo que podríamos llegar a hacer y día tras día tras día, no llegaríamos a dar abasto a todo. La suma de todas las personas que trabajan desde la luz y desde el amor sí que puede hacer frente a grandes necesidades, pero uno como individual está obligado a ayudar en medida de lo que puede. Y recordad siempre, primero tenéis que ayudaros a vosotros, porque si no os ayudáis a vosotros no podréis ayudar. Si vosotros no entendéis vuestro proceso, no podéis ayudar a otra persona a entender su proceso. Primero tenéis que hacer un trabajo interior para poder saber orientar a esa persona, porque ese trabajo que le estás mostrando, ese camino que le estás mostrando, tú ya lo has recorrido, ¿vale? Entonces, una de las primeras premisas es no os juzguéis, porque el juzgaros no es bueno. Estar en el despertar espiritual no significa siempre estar con una sonrisa, no significa estar siempre alegre, no. Estaremos tristes, podremos estar enfadados, porque tenemos esa parte terrenal. Pero cuando estemos enfadados, estemos tristes, tendremos... Perdón, me he ahogado. Tendremos esa parte... Un momentito que me ahogo. Ya. Tendremos esa parte más... Bueno, esto ya lo sacaré en algún vídeo si alguien lo ve. Tendremos esa parte más espiritual, donde podremos llegar a ver y a entender que a lo mejor estamos procediendo mal. Y eso es parte de la evolución. Eso es parte del entendimiento y del cambio interior que estamos haciendo. Con lo cual, no podemos estar siempre bien cuando nuestro interior aún no lo tenemos bien. Con todo esto lo que os quiero decir es que hay muchas etiquetas llevadas a lo espiritual, muchos juzgamientos, tanto externos como propios nuestros, que cuando entramos en este proceso nos obligamos a tener que ser de una manera que para llegar a esos niveles de vibración alta, a esos niveles de luz y de amor, se requieren muchísimos años. Porque como ya os dije en el primer vídeo, creo, el despertar es un camino de fondo, es un camino que no lo vais a lograr, ni lo vamos a lograr en 0 coma. Es un proceso donde vamos a ir metiendo la pata, haciéndolo mal, dándonos cuenta y rectificando. Y metiendo la pata y rectificando vamos a ir cambiando esas conductas y vamos a ir aprendiendo. Pero lo que no podemos hacer es juzgarnos realmente. Entonces, cuando os deis cuenta que estáis trabajando desde un ego, pero desde un ego espiritual, recordad parar y decir, no quiero seguir por este camino porque este camino es el que yo ya tenía antes. Entonces yo quiero trabajar desde la luz, desde el amor, desde la bondad, desde la misericordia. Pero para poder hacer ese proceso, primero yo tengo que estar bien y tengo que ya hacer un camino hacia adelante. No podemos hacer así
y ya somos las personas más buenas del mundo, las personas más comprensivas, las personas con más compasión del mundo. No podemos. Ni nunca llegaremos a poder estar a niveles de grandes maestros. Porque es un camino muy largo, y es un camino de una introspección increíble, que en el momento que vivimos ahora, nos es imposible llegar a ese nivel de comprensión, a ese nivel de paz, de armonía, de serenidad, de calma. Es muy difícil. La podemos encontrar durante periodos de tiempo, pero en cualquier momento podemos desestabilizarnos y podemos tener una emoción totalmente opuesta. Y no pasa nada, las emociones hay que vivirlas. Ser espiritual no significa no poder estar triste, no poder estar enfadado o no poder estar, no sé, en algún sentimiento de oscuridad. Claro que lo puedes tener y tienes que vivirlo, porque los sentimientos, las emociones hay que entenderlas, y para entenderlas hay que vivirlas. Las emociones nos mantienen en un equilibrio, las buenas y las malas. Si todo el mundo estuviera siempre en emociones de felicidad, cuando por algún momento de su vida tuvieran una situación trágica, ese golpe, esa bajada de vibración sería brutal, porque esa persona jamás hubiera conocido lo que es la tristeza, lo que es el enfado. Entonces, es lo mismo, si estuviéramos siempre en la tristeza, en lo más profundo de la oscuridad, cuando tuviéramos un momento de felicidad, posiblemente a lo mejor ni llegaríamos a entender qué sentimiento es ese. Estaríamos tan acostumbrados a estar en la oscuridad que cuando nos llegase un pico de felicidad, posiblemente ni lo disfrutaríamos. Entonces, las emociones lo que nos hacen es mantenernos una linealidad, es mantenernos dentro de unos parámetros. Hay un refrán que dicen: las cosas malas sirven para que cuando tengamos las buenas las apreciemos, ¿no? O la oscuridad de la noche sirve para que cuando llegue el sol apreciemos la luz. O al revés podría ser, cuando el sol se va, apreciamos la oscuridad. Estamos en un mundo dual. Entonces, dentro de esa dualidad, un mundo o un universo dual, dentro de esa dualidad, dentro de los sentimientos, ahí nos tenemos que mantener. Entonces, debemos sentir las emociones de luz, las emociones buenas, y ojalá sean las que más, pero las emociones de más baja vibración son necesarias para mantenernos en una estabilidad emocional. Entonces, aprended a entender esas emociones, a vivirlas, a reconocerlas y a no juzgarlos, a no juzgaros a vosotros mismos, porque si sentís una emoción de baja vibración ya no sois espirituales, porque eso es el ego espiritual, ¿vale? Entonces, bajo ese pretexto tenéis que siempre encontrar ese equilibrio de que aquello que ofrecemos, que damos, va en consonancia con aquello que resonamos dentro, y no intentar dar más por querer ser más o por pensar que seremos más. Una cosa será el ego, porque queremos ser más que los demás, y otra cosa es el juzgarse a uno mismo porque quiero ser más, porque así soy mejor y soy más bueno y soy más espiritual, ¿no? Entonces ahí está trabajando el ego en dos formas. Entonces, una es exterior y otra es interior hacia nosotros. Entonces, el ego espiritual es, como en el vídeo pasado que hablamos, es necesario en un nivel muy bajo, en un nivel que no condiciona, porque al fin y al cabo el ego espiritual no deja de ser la metamorfosis del ego normal en un plano terrenal a un plano más divino, más universal. Es una metamorfosis, es el mismo ego, uno con un velo espiritual y el otro es con un velo terrenal materialista, por ejemplo, o sea, pero es el mismo ego. Como no nos vamos a deshacer de él, cuidado de ese ego espiritual, donde nos puede llevar a tener unas metas y unas aspiraciones que a lo mejor no las vayamos a poder cumplir en el tiempo que creemos que las podemos tener, y lo que va a hacer es hacer que nos juzguemos y entremos en una dinámica
de querer dar más, pero entonces si no lo doy es que no soy lo suficiente, y entraremos en un pez que se muerde la cola siempre. La espiritualidad es un proceso personal, como hablamos, es un proceso único que cada uno lo va a vivir de una manera distinta. La información que vayáis recibiendo no tiene que ser, como siempre os digo, mi verdad es mi verdad, no es la verdad verdadera, la verdad universal. La verdad universal es la suma de todas las verdades, con lo cual todo aquello que vayáis recibiendo, ir interiorizándolo, lo que no os resuene, desecharlo, y aquello que os resuene y os haga sentir algo en vuestro interior, quedároslo. Pero todo lo que es la espiritualidad va a ser un proceso vuestro. Entonces, desde vuestra percepción, buscad aquellas cosas que os hacen sentir bien y no os pongáis metas de querer ser más, de querer, como hay personas, ¿no?, que entran en la espiritualidad y es que yo quiero canalizar, es que yo quiero tener dones, es que yo quiero ser medium, es que yo quiero ayudar a todo el mundo que yo pueda, porque dentro de ese sentimiento que tengo ahora liberador de que quiero ayudar a todo el mundo, pues quiero hacerlo todo. No es posible. Habrán personas que podrán canalizar, habrán personas que podrán tener dones mediúnicos, habrán personas que tendrán intuiciones, habrán personas que... Habrán muchas maneras de poder ayudar, pero cada uno tendrá su proceso y cada uno tendrá sus maneras. Con lo cual, ni uno es mejor, ni uno es peor. Siempre que todo se haga desde el amor y desde la voluntad de querer hacerlo, porque a veces cuando hacemos algo porque creemos que así vamos a ser mejor, y esto pasa también en una consciencia terrenal, cuando hacemos algo porque pensamos que vamos a ser mejor, pero no lo hacemos con ganas, no lo hacemos de corazón, es cuando muchas de las veces, cuando eso que hemos dado no se ha aceptado con la intención o con la expectativa que nosotros teníamos de cómo lo iban a aceptar, entonces nos enfadamos. Porque como yo ya no lo estaba haciendo con amor, y como esa persona que yo le he hecho eso no lo acepta como yo pensaba que lo iba a aceptar, entonces me enfado. Pero me enfado no con esa persona, que en verdad sí que nos enfadamos con esa persona, pero la verdad es que nos enfadamos con nosotros mismos porque hemos hecho algo que no teníamos ganas de hacer. Entonces, hacer todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, hacerlo con la mejor intención, y no forzaros a hacer más de lo que podéis hacer. Ya llegarán momentos de poder hacer más, pero este camino es por pasos y todos vamos a ir uno detrás de otro. Entonces, hay que tener paciencia, hay que no juzgarse, sobre todo no juzgaros a vosotros mismos, porque yo lo he hecho y he entrado en esa cola que se muerde, ese vez que se muerde la cola, y no tiene ninguna explicación, no deja ser un ego que te está juzgando. Entonces, hacerlo todo con buena voluntad, hacerlo todo de corazón y esperar y tener paciencia, porque es un proceso muy largo, pero veréis como poco a poco se empiezan a abrir muchas puertas de conocimiento, puertas de poder ayudar a otras personas, y eso es lo más bonito que os va a ir pasando, como me pasa a mí y como le pasa a muchas más personas. Tenéis que ir disfrutando de cada paso, no tener prisa y ser conscientes de que estar en el despertar espiritual no significa que no vayamos a tener momentos malos, que no vayamos a pasar por procesos duros. Simplemente tenemos que aceptar que debemos de pasarlos y que en esos procesos hay una enseñanza, y de esa enseñanza es lo que nos va a enriquecer para ser mejores personas, para ser mejores almas. Y creo que realmente el despertar espiritual es la suma de todos los actos buenos que hacemos para mejorar como personas, para mejorar nuestra conciencia, para mejorar nuestro compromiso con nosotros mismos, con nuestros semejantes, con la Tierra, con el universo. Entonces, es la suma de muchos acontecimientos y muchos procesos que vamos a tener que hacer para llegar a una finalidad. Entonces, paciencia, espero que os lo toméis con muchas ganas,
Espero que os guste el vídeo. Ya dije que si no habían comentarios hablaría de lo que me viniera en gana. No tengo ningún problema por hacerlo. Ya también os dije que con solo una persona que vea el vídeo y le sirva, para mí ya es suficiente y es realmente mi compromiso, es hacerlo de corazón, y si a una persona le sirve, pues me parece perfectísimo. Me sentiré totalmente agradecido y bendecido por ello. Y nada, pues si queréis que hable de alguna cosa en especial, podéis escribirlo en eso que dicen en los comentarios abajo y todas esas historias. Y si lo queréis compartir porque sintáis que le puede interesar a alguien que tengáis cercano y tal, pues os lo agradecería mucho, porque al fin y al cabo todos estamos aquí para sumar y para compartir. Así que os doy mis bendiciones, mis gracias por ver hasta aquí el vídeo y veremos de qué hablamos la próxima vez. Un saludo.